Muchas gracias, Humberto. Un saludo a todos los colegas que nos están acompañando en el día de hoy. Y como decía el doctor Bertaza, veremos algunos aspectos salientes del programa Puente del Empleo que ha sido reglamentado hace algún tiempo, pero que entró en vigencia recientemente. En consecuencia, vamos a hacer el repaso de lo que es las normas de aplicación, ¿sí? En la referencia normativa nos vamos a encontrar con el decreto que crea el programa de Puente al Empleo, que es el decreto 551, que se publicó en el Boletín Oficial el 30 de agosto pasado, pero que entró en vigencia a partir de el 1 de octubre de este año y tendrá una vigencia de 24 meses. Este decreto, como consecuencia de las delegaciones que preveía, fue reglamentado por una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y de Desarrollo Social, que es la resolución conjunta 4 del 2022, publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, y después tenemos una resolución conjunta entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo, que es la 5267, que se publicó en el Boletín Oficial el 3 de octubre del 2022. Reza este decreto reglamentario que el objetivo del programa es transformar de manera gradual y con un objetivo federal los programas sociales, educativos y de empleos actualmente vigentes en programas que se transformen luego en trabajo registrado de calidad. Con esto se busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, promover la inclusión social de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y económica. Entonces son los objetivos del programa de Puente al Empleo. En términos generales, vamos a ver ahora los alcances y condiciones y así, paulatinamente, avanzaremos en los temas de interés. En general, en la presentación van a encontrar la información reunida por distintos títulos, independientemente de cada una de las normas que se están analizando, ya que como tenemos el decreto y dos resoluciones que reglamentan, hemos tratado de resumir no por norma, sino por tema de interés. Por eso, como alcance y condiciones, vamos a decir que aquellos empleadores que incorporen nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo, van a tener determinados beneficios. Pero la reglamentación define cuáles son esos programas válidos para obtener los beneficios que, como ya vamos a ver, es de reducción de contribuciones sociales y de imputación a cuenta de la remuneración del monto percibido por los beneficiarios de estos programas. Entonces tenemos el programa de inserción laboral, el programa Acompañar, el programa nacional de inclusión socioproductiva y de desarrollo local potencial trabajo y el programa de jóvenes y pymes. En este punto hacemos un alto y vemos que estos 4 programas van a gozar de los 2 beneficios que mencioné, es decir, imputación como pago a cuenta del monto dinerario que perciben los beneficiarios del programa a cuenta de la remuneración y, por otro lado, la reducción de las cargas sociales. Sin embargo, vemos que el último punto, que es el programa de fomento al empleo, solo tendrá el beneficio de reducción de contribuciones patronales, que es el previsto en el artículo 4 del decreto 551. Una de las condiciones fundamentales es que para gozar de los beneficios, el empleador tiene que tener un incremento neto de la nómina de personal. Entonces, ¿cómo se define esa nómina de personal a los fines de la comparación si hay o no hay incremento neto? Se tendrá en cuenta, ¿sí?, para definir el periodo base, el promedio de empleados que tuvo nómina el empleador en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.
Ya vamos a ver algunas particularidades al respecto. Si estamos en presencia de un empleador que inició su calidad como tal con posterioridad al 31 de diciembre del 2021, no tendrá base de empleados, la base será cero, con lo cual cualquier contratación se entenderá como incremento de nómina. Y tal como lo prevé una de las resoluciones reglamentarias, y vamos a ver cómo se establece, vamos a tener que excluir determinadas modalidades de contratación de la nómina que está en el 931 a efectos de llegar a la planilla base de empleados que nos permitirá definir si hay o no incremento de la nómina de personas. Entonces, ya adentrándonos en este punto, cómo fijar el número de la nómina de personal base, como dijimos, se va a entender incremento neto al que surja de comparar la cantidad de trabajadores en cada uno de los meses devengados que se pretende usufructuar a los beneficios respecto del periodo base. La nueva incorporación debe generar un incremento neto de la nómina declarada, como dijimos, en el periodo enero-diciembre del 2021, que será el periodo base. Para sostener el beneficio, en los 11 meses subsiguientes se verificará mensualmente la existencia de un incremento de la nómina del periodo base a fin de determinar si se cumple o no con la condición. Y como dije, empleadores que iniciaron actividad a partir de enero del 2022 tendrán como periodo base cero. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos sujetos que no presentaron el 931 en algunos periodos del año 2021? Bueno, la reglamentación fijó que tengan o no tengan la obligación, porque estaban inscriptos como empleadores o porque no estaban inscriptos como empleadores, de presentar el 931 en algunos meses del año 2021, ese mes no se considerará, por falta de presentación de declaración jurada, a los fines de el promedio. Es decir, si de los 12 meses del año, 2 meses no se presentó el 931, por lo tanto no hay declaración jurada, independientemente, insisto, de que tenga o no tenga obligación de haberla presentado, se dividirá entonces el total de nómina dividido 10 meses, que son los meses que sí hay presentada declaración jurada 931. Y como dijimos, íbamos a tener que detraer de la nómina que surge del 931 determinadas modalidades contractuales. Esas modalidades contractuales están previstas en una resolución de AFIP que encontrarán en la filmina al comienzo y son las que se exponen a continuación. En general están vinculadas con regímenes de pasantía, becarios, contratos de aprendizaje, personal no permanente de determinadas legislaciones, ¿sí? Programas y jefes de hogar. El tema de directores, ¿sí? Paguen solo la RT o también paguen obra social. Personal vinculado con la educación, ¿sí? Y aquellos incluidos en el régimen de retiro voluntario del decreto del 2018. Con lo cual, en términos generales, he mencionado a grandes rasgos las modalidades de contratación, pero la resolución prevé expresamente los códigos y su descripción a los fines de detraer de la nómina total del 931 estas empleadas y empleados que reúnan estas condiciones de modalidad de contratación. Seguimos entonces con el tema de definir la planilla base. Los meses que el empleador cuente con una dotación igual a cero, luego de la detracción, ¿sí? Imagínense que todos los empleados reunían alguna de las condiciones que mencionamos en la pantalla anterior, entonces la nómina termina siendo cero, ¿sí? Serán excluidos esos meses de la base promedio. Si el promedio nos da con decimales, se tomará el entero inferior, ¿sí? Y algo muy importante
la fecha de corte de presentación de las declaraciones juradas, ya sean originales o rectificativas, es el 29 de agosto de este año. Es decir, independientemente de que se dé cumplimiento a periodo 2021 como original o rectificativa luego del 29 de agosto, se van a tener en cuenta exclusivamente las declaraciones juradas presentadas hasta esa fecha. Esta fecha no es caprichosa. Si ustedes recuerdan al comienzo de la exposición, dije que el decreto 551 se publicó en el boletín oficial el 30 de agosto, con lo cual se tomó el último día anterior a esa fecha. Por otro lado, hay que tener en consideración que a los fines de obtener el beneficio hay que adherir al programa, ¿sí? No es como en otras oportunidades que hemos tenido beneficio de reducción de contribuciones patronales que solo poníamos el código en el alta temprana y luego en el 931 y obteníamos ya la reducción de contribuciones, sino acá hay que manifestar expresamente a través de el sistema previsto al efecto que quiero hacer uso del programa Puente al Empleo como empleador. Y ahora sí, adentrándonos en las generalidades de los beneficios, ya mencionamos, teníamos la posibilidad de imputar a cuenta de la remuneración, es decir, el empleador imputará a cuenta de la remuneración del trabajador la suma dineraria que percibe como consecuencia de los programas de empleo o educativos en los cuales está percibiendo, y una reducción de las contribuciones patronales del 100% respecto a determinado subsistema de seguridad social que vamos a ver, y esto será por un plazo de 12 meses. Entonces, tenemos que la vigencia del decreto y la posibilidad de incorporarnos al programa es de 24 meses a partir de octubre de este año, pero el beneficio será por 12 meses por cada uno de los trabajadores que incorporemos bajo estas condiciones. Entonces, la reducción de las contribuciones patronales en el 100% son exclusivamente respecto de los subsistemas de la seguridad social vinculados y que tenemos en pantalla: asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados y Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA, dependiendo si somos empleadores del inciso A o B del artículo 19 de la 27541, servicios o venta de bienes, para decirlo en términos generales, será mayor o menor el porcentaje de SIPA, con lo cual mayor o menor el beneficio que tendrá cada uno de los empleadores. Ahora, otro punto que se debe destacar es, con relación a los beneficios, que ya dijimos, las generalidades, ¿cuáles son las modalidades contractuales alcanzadas? Entonces tendremos la modalidad de contrato a plazo indeterminado, a tiempo parcial, a plazo fijo, trabajadores de temporada, trabajadores agrarios permanente, de prestación continua, discontinua o también temporarios, y los trabajadores de la ley 22.250, que son los trabajadores del régimen especial de construcción. Entonces, en líneas generales, estos son los contratos o modalidades contractuales alcanzadas. Pero veamos que hay algunas cuestiones que están vinculadas con lo que mencionamos recientemente que terminan estando excluidas. Por ejemplo, las contrataciones enmarcadas en relación a lo previsto en el artículo primero del decreto 514, que es un régimen de modalidad de contratación vinculado con determinados trabajadores agropecuarios que tiene determinadas condiciones, con lo cual ya no son todos los trabajadores agropecuarios. Y después, respecto del régimen especial de la construcción, como dijimos, de la ley 22.250, no alcanza este decreto y estas resoluciones que estamos mencionando, estos beneficios, a aquellos empleadores que se enmarquen en el régimen de incentivo a la construcción argentina y acceso a la vivienda de la 27.613 y su modificatoria por la 27.679,
fundamentalmente lo previsto en el artículo 2 de esta última norma, que ya comentaremos al final. Entonces, regla general, agrarios y construcción, excepción, decreto 514 y ley 27679. Luego tenemos, respecto de las modalidades de contratación, algunas salvedades con relación a las limitaciones en los beneficios. Entonces, si tengo un contrato de un trabajador que cumple con las condiciones porque hay incremento de nómina, porque está incluido en alguno de los programas que mencionamos al comienzo, y lo contrato a tiempo parcial, voy a poder tener ambos beneficios, es decir, computar la suma dineraria que percibe el beneficiario a cuenta de la remuneración y la reducción de las contribuciones patronales, pero ya no en un 100%, sino cada uno de estos beneficios en un 50%. Es decir, se reduce el beneficio a la mitad. Si estoy en un contrato a plazo fijo, la imputación de la asignación dineraria que percibe el beneficiario será nada más que por 6 meses, como máximo. Trabajadores de temporada, la imputación de la asignación dineraria que percibe el beneficiario se dará exclusivamente en el primer ciclo o temporada y por un máximo de 6 meses. Y respecto de trabajadores agrarios temporarios y permanentes de prestación discontinua, el beneficio de reducción de contribuciones patronales se otorgará exclusivamente respecto del primer ciclo o temporada. Entonces, como vamos viendo, la generalidad tiene sus excepciones luego al adentrarnos en las normas reglamentarias. La imputación a cuenta de estas sumas dinerarias que nosotros mencionamos, vinculadas con el programa Puente al Empleo, se efectuará a través del programa de inserción laboral PIL. Hay que verificar esto luego en los sistemas, ya que está previsto así en la normativa. Y algo a destacar es que el beneficio de reducción de contribuciones patronales va a ser cubierto desde el punto de vista de su financiamiento por el Tesoro Nacional para evitar de esta manera que se desfinancie el sistema de seguridad y social y a su vez que no se alteren las pautas previstas en el cálculo de la movilidad previsional contemplado en las normas específicas al respecto. Entonces, va a haber una reducción de la recaudación como consecuencia de esta disminución de las cargas sociales en el 100 o en el 50% en los sistemas de seguridad social que mencionamos, pero el Tesoro va a reintegrar esos importes para evitar el desfinanciamiento del sistema previsional. Tenemos que ver quiénes son los empleadores excluidos, es decir, quienes no van a poder hacer uso del beneficio. Como primera medida, quienes no incrementen su nómina de trabajadores. Luego, aquellos empleadores que están incluidos en el REPSAL, ¿sí? En el registro de empleadores con sanciones laborales. Y por último, quienes incurran en prácticas abusivas del beneficio. Define la norma que se entiende por prácticas abusivas, pero en definitiva es sacar empleados de una sociedad y mandarlo a otra para que esa sociedad que yo controlo tenga incremento de nómina, ¿sí? Que genere algún artilugio de determinada manera que cree una nueva sociedad para incluir mis trabajadores que renuncian, etcétera. Tendremos que tener en consideración estas cuestiones porque si se detecta este abuso o cualquiera de los puntos anteriores, se producirá la exclusión automática del programa y hay que tener en cuenta también que si se produce la exclusión, tendremos como empleadores que reintegrar la suma de las contribuciones patronales no ingresadas con sus intereses y multas que pudieran corresponder. Y por último tenemos una exclusión parcial, podríamos decir, que está dada por aquellos empleadores que gozan de los beneficios previstos en el decreto 679 del 2001,
que es aquellos sujetos vinculados con fabricación de bienes de capital, etcétera, que van a poder acceder a los beneficios del programa Puente al Empleo, ¿sí? Vinculado con la imputación de la asignación dineraria, pero no con el artículo 4 del 551, que está relacionado con la reducción de las cargas sociales. Como trabajadores excluidos, tenemos que no podrán hacer uso de la reducción de la contribución patronal aquellos empleadores y relacionado con estos trabajadores, quienes al momento de ser contratados sí tengan una relación vigente en el SUS, es decir, que tengan una alta temprana, excepto determinadas modalidades de inserción laboral, quienes hayan sido declarados en el SUS, ¿sí? Y hayan luego sido desvinculados y vueltos a incorporar dentro de los 12 meses por el empleador, o aquellos que dentro de los 12 meses, ¿sí?, hayan sido despedidos sin causa, por disminución de trabajo o fuerza mayor, por otro trabajador respecto del mismo empleador, ¿sí? Con relación al punto A y B, vemos que la norma prevé la aplicación para aquellas desvinculaciones que se generen a partir del 29 de agosto. Particularidades respecto de los empleados. Recordemos que estos empleados que se van a incorporar al mercado formal tienen programas de empleo o de trabajo, como conocemos, con lo cual si pierden el trabajo actual, lo que se prevé es que si esta desvinculación se da dentro de los 12 meses de que le dieron el alta, van a poder seguir cobrando, ¿sí?, el programa que venían percibiendo. Estos trabajadores, insisto, vienen cobrando un programa social, entran a trabajar, continúan cobrando el programa social cuando se desvincule. Ahora bien, si esa desvinculación se da entre 8 y 12 meses de iniciar la relación laboral, el trabajador podrá elegir si vuelve a cobrar el programa social o cobra el régimen de desempleo. Para ir ya entrando en los últimos 3 puntos, tenemos que sistémicamente, ¿sí?, el Ministerio de Trabajo informará a la AFIP a aquellos empleadores que cumplen con las condiciones previstas, el inicio y fin de cumplimiento. A esos fines, la AFIP va a caracterizar en el sistema registral como trabajadores alcanzados por el beneficio del decreto 551, fuente de empleo, ¿sí? A esos efectos, los empleadores, podrán chequear en el sistema registral, opción consultas, datos de registrales, caracterizaciones, si están o no incluidos en estas caracterizaciones, una vez que obviamente hicieron el alta. Nos expone también la normativa cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que cumplir desde el punto de vista sistémico. Es decir, cuando damos el alta a un nuevo empleado y a su vez hacemos la declaración jurada del 931, ya sea en línea o con el 931 bajo SIAP, tenemos que usar estas modalidades de contratación que prevé la normativa y que tienen en pantalla. Con respecto a simplificación registral, que es donde damos el alta, la norma dice que ahí se incorporarán los datos relacionados con el trabajador, como lo hacemos actualmente, eligiendo la modalidad de contratación, y eso va a servir de dato a los fines de definir el alcance del programa al empleo aplicable al trabajador. Acá tenemos las modalidades de contratación relacionadas con los regímenes de contrataciones, ¿sí?, vigentes, como dijimos, adicionales, los programas de corresponsabilidad gremial. Y por último, acá sí, ya estamos finalizando, hace algunos días se dio a conocer a través de la página de AFIP la guía número 36, vinculada con lo que es el libro de sueldos digital, para que los empleadores puedan incorporar la suma dineraria a cuenta, ¿sí?,
que imputarán de las remuneraciones, y a esos efectos se creó un nuevo concepto que está asociado, como dice acá en la pantalla, al 810.014, que es la asignación dineraria a programas sociales, educativos y de empleo, decreto 551 del 2022, dentro del concepto de descuentos, y lo que se aclara es que este concepto solo afecta el neto de la liquidación, ¿sí? Y no la determinación de las cargas sociales. Encontrarán entonces la guía número 36 en el micrositio del libro de sueldos. Tienen ahí la fuente para que les resulte de utilidad encontrarlo de manera más sencilla. Con lo cual, hasta aquí hemos expuesto las características generales del decreto 511. Y por último, como dije, la norma excluía del 511 a el puente de empleo previsto en el capítulo 2 de la ley 27679, que es el régimen de incentivo, ¿sí?, a la construcción, que es el blanqueo de la construcción, que se incorporó con esta ley la posibilidad de que aquellos sujetos empleadores que contraten a empleados que actualmente cobran programas sociales tengan determinados beneficios. Pero, ¿qué quiero recalcar en este último punto? Este artículo 2 de la 27679 aún no está reglamentado, con lo cual el puente al empleo que mencionamos y analizamos hasta acá es el 551, decreto 551, independientemente de que el capítulo 2 de la 27679 también se llame puente al empleo. Este último puente al empleo no está reglamentado. Esperamos tener novedades a la brevedad. Ahora sí, entonces, muchas gracias y será hasta las preguntas. Gracias, Humberto. Un saludo nuevamente a todos los colegas que nos acompañaron durante la mañana. Y la pregunta está vinculada con el programa Puente al Empleo, que es el tema que me tocó exponer, y se relaciona con cuáles son los empleadores que quedan excluidos de la posibilidad de adherir a este programa Puente al Empleo para obtener los beneficios de reducción de contribuciones de seguridad social y el cómputo de pago a cuenta de remuneración de la asignación dineraria que actualmente perciben los beneficiarios de planes sociales, entre otros. Recordamos entonces que quedarán excluidos aquellos empleadores que no hayan incrementado la nómina de trabajadores respecto de lo que es el promedio de la planilla base definido conforme a la normativa, que es el promedio de empleados del año 2021. Entonces ahí tenemos una primera exclusión. Como segunda exclusión tenemos aquellos empleadores que se encuentren registrados en el REPSAL, ¿sí?, que se encuentren incorporados a este registro de empleadores con sanciones laborales. Como tercer punto tenemos vinculado a la exclusión de los empleadores que hagan abuso en el uso o utilización del programa. Recordamos que mencionábamos aquellos sujetos que generen nuevas sociedades para la transferencia de empleados, etcétera, con lo cual ahí habrá que poner el ojo en la reglamentación. Y por último, había una exclusión parcial que estaba vinculado con aquellos empleadores que están gozando de los beneficios del decreto 379 del 2001, que está vinculado con lo que era la fabricación de bienes de capital, entre otros, que a estos empleadores exclusivamente se les impide hacer uso de lo que es el beneficio de reducción de contribuciones de la seguridad social patronales de los subsistemas que están alcanzados por el programa. Así que bueno, esta sería la pregunta. Muchas gracias a todos.